Grupo Asir presenta el programa de Fundación Asir. Transmitimos lo más valioso de México. ¿Qué tal? Feliz fin de semana, bienvenidos al programa de Fundación Asir transmitiendo lo más valioso de México. Yo soy Iñaki Manero y lo prometido es deuda. Iniciamos con estos programas especiales por el 10º aniversario de nuestra Fundación Asir. ¿Qué les parece este entorno? Seguramente ya lo identificaron. Es el Centro Cultural Cabañas, aquí en Guadalajara, Jalisco. Detrás de mí está la Capilla Clementina, así se le llamó en honor al maestro jalisciense José Clemente Orozco, uno de los grandes muralistas de México. Y cuando entremos se van a dar cuenta por qué este lugar, junto con todo este complejo que se convirtió en un centro en sus inicios de asistencia pública, sobre todo para niños desamparados, fundado en 1810 con los planos del maestro Manuel Tolsá, una de las grandes joyas del neoclásico. Vamos a ver estas obras monumentales, estos murales del maestro José Clemente Orozco, como El hombre en llamas y todo lo que está alrededor. Y también con nuestra cámara, que la pueden ver en nuestra página de internet en www.fundacionasir.org.mx, podrás ver varias de las exposiciones que en este momento se están dando en este Instituto Cultural Cabañas. Ya fue nombrado por la UNESCO en los años 90 Patrimonio de la Humanidad, y en 1980 ya dejó de ser un centro de asistencia para convertirse en una zona de museos, en una zona de cultura, donde se irradia la cultura desde aquí, desde Guadalajara, no solamente a México, sino a todo el mundo. Acompáñanos a esta visita por este Centro Cultural Cabañas y todas estas maravillas que ya lo podrán ver también en nuestra página de internet y lo pueden escuchar por radio. Yo soy Iñaki Manero, transmitiendo lo más valioso de México en nuestro programa de aniversario, uno de nuestros programas de aniversario de Fundación Asir, 10 años contigo. ¿Nos acompañas? Pues comenzamos ya oficialmente, amigos, el programa de Fundación Asir transmitiendo lo más valioso de México dentro de esta serie de programas en nuestro aniversario número 10 de Fundación Asir. Y qué mejor que este espacio extraordinario para la cultura, para las artes, para la difusión de lo que el hombre hace y de lo que el hombre es. El Centro Cultural Cabañas, aquí en Guadalajara, Jalisco, y justamente estamos en lo que se conoce como la Capilla Clementina. Es una capilla ya desacralizada, donde se encuentra pues probablemente lo más importante dentro de la obra del gran artista plástico José Clemente Orozco. Y digo, mejor no adelantemos vísperas para platicar acerca de la historia, acerca de Orozco, acerca de la arquitectura, acerca de algo que ella sabe muchísimo. Está aquí con nosotros y le agradecemos que nos haya invitado aquí a este espacio a la licenciada Olga Ramírez Campuzano, directora general del Instituto Cultural Cabañas. Olga, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad de platicar la maravilla de espacio que tenemos aquí, Patrimonio de la Humanidad. Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, desde luego. Sí. Yo no he tenido oportunidad de estar aquí, pero no es lo mismo ver las fotografías que estar presente. ¿Verdad? Es impresionante. Sí, desde que entras te acoge, además te da paz, es como un oasis en la ciudad, ¿no? Vienes de la vorágine de allá afuera y entras aquí en una paz bárbara, porque es un edificio que fue hecho para algo bueno. Y cuando las cosas son hechas para algo bueno, siguen transmitiéndolo a través del tiempo, ¿no? Como que se quedó esa hora de beatitud de las monjas, ¿verdad? De las religiosas que estuvieron aquí atendiendo a cuántos niños desde que esto inició a principios del siglo XIX. Olga, ¿cuál es la historia? Fíjate que aquí llega el obispo Cabañas, que ni siquiera venía para acá, pero por aras del destino llegó a Jalisco, en un momento en el que había muchas guerras, y había muchas viudas y había muchos huérfanos. El obispo, al ver eso, pidió permiso a España para hacer la Casa de la Misericordia, llamaba. Y le pidió el proyecto al arquitecto Manuel Tolsá, que estaba en aquel momento en México. Manuel Tolsá hizo el proyecto, pero nunca vino, no conoció el espacio. Sin embargo, mandó a un arquitecto de la Academia de San Carlos, él estaba en San Carlos, para que llevara a cabo este proyecto, que era el arquitecto Gutiérrez. Él fue el que se vino a construir esta maravilla y lo empezaron en 1805, en 1810 lo inauguran en agosto y en septiembre
llega Hidalgo, empieza la guerra y lo toman como cuartel. Entonces habían empezado con 60 niños y pues para afuera todos, ¿no? Y ya en los 20, en 1824, 26, lograron recuperarlo. Y entonces ya empezó a funcionar como un hospicio, que funcionó con las Madres de la Caridad, que se vinieron a estar al pendiente de él. Y en 1910 otra vez se vuelve a tomar como cuartel, pero ahí sí las madres se pusieron muy abusadas y muy poquito tiempo fue cuartel. Y lo retomaron como hospicio hasta 1980, en que el gobernador Flavio Romero de Velasco pensó que era un lugar muy frío para niños y que había que moverlos a un lugar más adecuado, con jardines, con alberca, con más sol. Y este lugar, por tener, sobre todo estos 57 murales tan maravillosos de José Clemente Orozco, que se hicieron en 1937 a 39, cuando la guerra con los cristeros y que el gobierno se separó de la iglesia, esto había funcionado como iglesia para los alrededores. Y muy inteligente, el gobernador de aquel momento, Everardo Topete, invitó a Orozco a que pintara todos estos murales maravillosos, y también lo invitó para que pintara el mural del Hidalgo, que está en Palacio, que es hermosísimo, y los de el Paraninfo, que es ahora el museo. Son las 3 grandes obras de Orozco en Guadalajara. Pero sin lugar a dudas esta es la más bonita, ¿no? Por El Hombre de Fuego y toda la historia que está inscrita en los murales. Ya platicaremos más adelante de los murales, pero entonces Tolsá no tuvo nada que ver con o él sí hizo algún plan. Él hizo el proyecto. El proyecto es de Manuel Tolsá. Ya la construcción, el venirse aquí a llevar a cabo la construcción es del arquitecto Manuel Gutiérrez. Ahora, esto de la historia tan controvertida en el siglo XIX de México, pues eran creo que hubo más de 500 levantamientos, sazonadas, guerras civiles y muy poco tiempo para trabajar como hospicio, ¿no? Porque lo metían como cuartel. Luego vino la expulsión de las Hermanas de la Caridad, ¿no? Pero ya fue después de en la Reforma, de la ¿no? Reforma, sí. Con Benito Juárez. Sí, ya fue muchísimo después. Y sí, siguió funcionando maravillosamente bien. Todavía cuando se creó el INPI, ¿te acuerdas? El Instituto Nacional de Protección a la Infancia, que se empezaron a dar los desayunos escolares, que fue con la época de López Mateos. Aquí se hacían los desayunos escolares en las cocinas del hospicio, y de aquí salían los desayunos escolares. Entonces, siempre en torno a los niños funcionó durante mucho tiempo. ¿Cuántos niños albergaba este hospicio? Pues llegó a albergar 600 y más. Cuando se abrió, albergaba niños y albergaba viudas y albergaba ancianos. Ya después se dedicaron solamente a los niños. Y los niños que no sabían de dónde venían, ni tenían un apellido, ni sabían quiénes eran, les ponían el apellido Cabañas. El obispo Cabañas ya no lo vio la segunda vez que se abrió, porque murió en 1824. Y poquitito después fue que se volvió a abrir como hospicio. Digo, como la Casa de la Misericordia. Digo, tan grande es la fuerza de la costumbre que lo seguimos conociendo como Hospicio Cabañas. Es que además el edificio es el Hospicio Cabañas, y el que tiene el patrimonio mundial es el edificio como Hospicio Cabañas. Entonces, no puede dejar de ser Hospicio Cabañas. Y el Museo Cabañas o Instituto Cultural Cabañas es eso, es un museo que tiene como sede el recinto del Hospicio Cabañas. Pero sí, mucha gente se confunde y todavía de repente nos hablan para mandarnos un niño, pero los niños están en el Hogar Cabañas, que está en el sur de la ciudad. Y nos dices, desde 1980 que dejó de funcionar como un hospicio. Sí, ya tenemos más de 30 años funcionando como museo. Y aquí también lo más interesante es cómo haber aprovechado tantos salones, tantas aulas, tantos cuartos, que eran para los niños, para los ancianos, para las mujeres viudas, y crear toda esta museografía, readaptarla para hacerle un museo, ¿no? Es una obra titánica. Es una obra titánica que además
han sido muchísimos años. A nosotros de alguna manera ya nos tocó el encontrar mucho adelanto ya, ¿no? Porque al principio pues estaban los salones, pero no estaban adaptados. No tenían aire acondicionado, no tenían las condiciones para hacer un gran museo. Y poco a poco se fueron acondicionando y a nosotros, te digo, nos tocó abrir la sala 29. Ya son 29 salas las que están listas para recibir exposiciones, pero ya adaptadas, ¿no? En muy buenas condiciones. Se trata de una manzana completa con más de 20 patios. Hace ratito salí y me perdí entre tanto patio, tanta fuente y tantas salas, pero... Son 23 patios. 23 patios. 3 centrales, este y el de atrás, y 10 de cada lado, porque el proyecto es divino, sí. Porque la mitad es exacta a la otra mitad, es espejo. Entonces son 10 de cada lado y los 3 centrales. Esto fue hecho a propósito y construido por este hombre, José Gutiérrez, ¿no? Se llamaba el discípulo de Manuel Tolsá. Justamente del otro lado y enfrente de nosotros está otra de la segunda capilla, que es la capilla Tolsá. La capilla Tolsá, sí. Que esa sí se utiliza más se renta para eventos, para conferencias, para presentaciones de libros. Es una capilla muy bonita, tiene un cupo como para 200, 300 personas, y esa capilla fue la que se utilizaba como comedor de los niños. Uh-huh. Los niños vivían, la mitad del hospicio era para niños, y la mitad del hospicio era para niñas, no se revolvían. Y en la parte de atrás vivían las monjas. Uh-huh. Entonces funcionaba muy bien, la verdad, muy, muy bien. Muy bien distribuida. Sí. ¿Tú dirías que esta es, junto con el Teatro de Gollado, digamos, junto con la Catedral, sería parte o las 3 obras más representativas en Guadalajara, dentro de la historia de la ciudad de Guadalajara? Yo creo que sí. Bueno, es que Guadalajara es preciosa. No, es enorme, tiene muchas cosas. Tiene una cantidad de iglesias, de monumentos, de espacios maravillosos. Pero sí, el centro histórico, pues sí, es el Teatro de Gollado, el Congreso del Estado, y la unión que hace la Plaza Tapatía para usarla como un caminador entre los grandes recintos, uh-huh. Pues es maravillosa, ¿no? Es una ciudad todavía vivible, que sí, se disfruta mucho, que vale la pena conocer para todos aquellos que no hayan estado aquí. De veras, creo que Guadalajara es de las ciudades más bonitas de la República. Y bueno, este espacio, no sé si haya otro, pero creo que no, edificio civil que sea patrimonio de la humanidad. Sí, este es único, ¿verdad? Único en el mundo. Ahora, la cantidad de exposiciones también me asombró. También me dio mucho gusto ahorita, justamente que se puso de moda, y qué bueno, Guillermo del Toro. Tienen una sala de cine Guillermo del Toro, ¿no? Ya cumplió 10 años la sala de cine. Esa no me la sabía. Cuando se inauguró, él vino a inaugurarla y ha estado al pendiente, nos habla por teléfono para ver si necesitamos algo. Es una persona maravillosa. Y esta sala la acabamos también de arreglar, uh-huh. Se cambió, se le cambiaron los aparatos, se cambió el plafón, se volvió a alfombrar, está ahorita en máximas condiciones. ¿Cuántas exposiciones se pueden dar de una sola vez en este recinto? Pues depende del tamaño de las mismas. Ahorita teníamos 7, independientemente de esta maravilla, ¿no? Teníamos 7 diferentes. Sí, y tenemos 6 salas con la exposición permanente uh-huh. del acervo del Cabañas, que eso tampoco existía. Sí, justamente hace poquito, haciendo un prodigio de equilibrio, nos subieron a un pequeño andamio para hacer el ejercicio de cómo veía, ¿no? José Clemente Orozco, la perspectiva que tenía en el momento que estaba pintando. Ahorita vamos a ver, y lo pueden ver más adelante también en nuestra página de internet, en www.fundacionasir.org.mx, todos los murales, pero la manera en que él estaba pintando, y te suben a pues estás a unos 20 centímetros. Sí. Pero efectivamente es el proceso, el ejercicio es maravilloso. Te empiezas a sentir la vibración y incluso en el riesgo de tu propia vida. Didáctico. Es que era importante que los niños conocieran a Orozco. Sí. Porque entras aquí y ves las maravillas que hizo Orozco, pero ¿y quién era Orozco? Y si yo fuera Orozco, que es para niños, interactiva, ahí puedes conocer a Orozco.
tener esas sensaciones y además estas sensaciones de que era lo que él sentía cuando estaba, porque además pararte en el andamio pero sin una mano no es lo mismo que pararte en el andamio y tener cierto equilibrio con las dos, ¿no? Y además, ¿quiénes eran sus compañeros? Ahí está el doctor Atl, que fue el que convenció a Orozco, a Siqueiros y a Rivera de irse a estudiar a Europa. Y el doctor Atl nació aquí en este barrio, en el barrio de San Juan de Dios. Pues eran ya conocidos, eran de la colonia. Es que Jalisco ha dado maravillosos artistas. Absolutamente. Bueno, vamos a seguir platicando acerca de este Instituto Cultural Cabañas con la licenciada Olga Ramírez Campuzano, directora general del Instituto Cultural Cabañas. Y recuerda todas las imágenes, las podrás ver también en nuestra página, las vamos a subir también a nuestra página de internet, www.fundacionasir.org.mx. Si quieres enviarnos un correo electrónico, fundacionasir@fundacionasir.org.mx. Transmitiendo lo más valioso de México desde Guadalajara, Jalisco, en el Centro Cultural Cabañas. Yo soy Iñaki Manero. Continuamos contigo, el programa de Fundación Asir. Continuamos, amigos, ustedes y nosotros transmitiendo lo más valioso de México. Este es el programa de Fundación Asir. Yo soy Iñaki Manero, transmitiendo desde el Instituto Cultural Cabañas, aquí en Guadalajara, Jalisco, en esta obra pues maestra del neoclásico, de proyectado, ya nos decía la licenciada Olga Ramírez Campuzano, directora general del Instituto Cultural Cabañas, por el maestro Manuel Tolsá, a finales del siglo XVIII y ya completado a principios del siglo XIX, justo para entrarle de lleno a la guerra de independencia. Caray, qué mala suerte, ¿no? Pero bueno, Olga, ya nos platicaste sobre la historia. Ahora, hay muchas exposiciones permanentes, hay un acervo cultural muy, muy importante, único en el mundo, dentro de estos pasillos, de estas fuentes, de estos rincones. Platícanos. Fíjate que sí, tenemos un acervo maravilloso, una bodega increíble, muy bien cuidado todo nuestro acervo, pero era necesario tenerlo ya permanente. Por eso se escogieron estas salas para dejar parte del acervo, estarlo moviendo, porque tienes que estar moviendo las obras y ponerlo. Tenemos la colección del pueblo de Jalisco, que también por primera vez en la historia, en 1964, se hizo este acervo del pueblo de Jalisco con donativos y con Carmen Barreda fue quien lo hizo en aquel entonces, y ahora nuestra secretaria de Cultura logró recuperar un poco de presupuesto para crecerlo, por primera vez en toda la vida, y se creció, y pensó en que era importante también presentarlo al público para que la gente sepa lo que tenemos, porque es maravilloso todo lo que tenemos en la colección del pueblo de Jalisco, tanto que nos lo piden mucho del extranjero. Ahorita tenemos la colección más grande que hay de Matías Geritz, por ejemplo, que fue una donación que se hizo en 2007, 2008, y son más de 270 tanto esculturas como pinturas y grabados que son del Cabañas, pertenecen al Cabañas. Y ahorita tenemos en Frankfurt, en el Museo de Frankfurt, prestadas 20 obras. Estuvieron otras en el Reina Sofía. En nuestro cuadro del doctor Atl, que es hermosísimo, ya estuvo, acaba de estar en Nueva York, en el Museo del Barrio. Sí están constantemente saliendo también. Y donde tenemos las salas para la exposición permanente, se presentan constantemente. Ahorita hay una exposición muy bonita que hizo nuestro curador Rubén Méndez, y la hizo, era muy fácil hacer algo temático, cronológico, ¿no? Es lo más fácil, conforme fueron naciendo los artistas, pero no, la hizo por temas, la hizo temática. Entonces, por ejemplo, la sala donde están los retratos, te encuentras retratos de Orozco Romero, de Gálvez Mora, de Mora Gálvez, de mucho, pero además de los nuevos, hay desde el retrato tradicional hasta uno hermosísimo, en unos carritos hay cartón corrugado, y es una de David Berg que es preciosa, ¿no? Que también son retratos, o las vasijitas de
de Matías Geritz, Ujú. con las caritas, ¿no? Que también son retratos. Yo creo que es una exposición muy bonita que ya está a nivel, pues, podía estar en cualquier museo del mundo, la verdad, porque todos son fabulosos. Sí, y encuentras desde inicios del siglo XX de todo tipo de escuelas, desde el cubismo, incluso hasta hiperrealismo. De repente por ahí vi unos ladrillos apilados. Y el muro de... Como diría Jack Nicholson, sí, no sé si es arte, de pero me Mendes gusta. Sí. Además, los ladrillos sobre el capitalismo de Marx, ¿no? Ajá. Sí, claro, ahí estaba el libro. Sí, ahí estaba el libro de Marx. Sí, sí, es una... Entonces es ahí una buena- todo tipo de tendencias caben en este museo. Todo, sí. Y tenemos, además de la colección del pueblo de Jalisco, de la colección de Matías Geritz, tenemos la colección del Cabañas Ajá. mismo, y tenemos la de Montenegro, que es una colección muy bonita, es cerámica y barro, preciosa. Tuvimos hace poco una muestra que se llama de barro. Ay, preciosa, Mar de Barro se llamaba, preciosa también, porque a veces no le damos tanta importancia a la cerámica, pero la cerámica jalisciense y todo lo que se ha hecho en ese rubro es hermosísimo y tiene una escuela preciosa, muy buena. Es foro también, Olga, para los nuevos creadores en el arte plástica en México, en Jalisco. También se da apoyo a los nuevos creadores. El apoyo a los nuevos creadores los da En la exposición, la digamos. Secretaría de Cultura. Ajá. y por lo regular están en el Museo del Convento del Carmen, Ujú. en el centro. Aquí se puso una regla en el comité curatorial, porque hay un comité curatorial que es el que determina lo que se va a exhibir, en el que es para las excelencias, los que ya han salido de México y ya han puesto exposiciones en el extranjero, o los del extranjero, que son muy buenos, pero tiene que haber excelencia porque es el lugar de excelencia, Claro, ¿no? claro. Entonces, y hay exposiciones colectivas en las que sí se presentan a muchísimos jaliscienses. Entonces ya el artista que exhibe aquí en el Cabañas, quiere decir que ya Estuvo fuera. ya pasó la prueba de fuego, ¿no? Sí. Ya está reconocido a nivel internacional. Sí. Y esto le da más presencia y mucha más calidad y reconocimiento a nivel mundial al museo, ¿no? Exactamente, sí. Y ya todos quieren venir, también los del extranjero. Bueno, tuvimos una de Daniel Buren, que es el padre el padre del conceptual, de lo nuevo, ¿no? De las intervenciones. Y él recorrió, es el único artista que ha intervenido la antigua ciudad de China. Y de repente llegó aquí y me decían, ¿cómo le hiciste para traer a Daniel Buren? No, yo no. Él recorrió Latinoamérica porque nunca había estado en Latinoamérica. Y decidió que quería aquí hacer sus intervenciones. Fueron maravillosas, intervino 19 patios y la Capilla Tolsa. Fue algo de veras precioso, pero ves a los mejores buscando el Cabañas, porque fue lo mejor que encontró en toda Latinoamérica. Es la única vez que él ha intervenido en Latinoamérica. Él solo había intervenido en Europa. Y se tardaron desde cuando fue intervenido el Instituto Cultural Cabañas, fue en 1980, ¿no? Cuando salen los niños, ya nos platicabas en la historia, sí. para crear toda esta museografía, para hacer toda la curaduría. Y me imagino que es un trabajo que nunca termina, ¿no? Siempre está en constante evolución. Sí, hay que estarlo cuidando, hay que estarlo interviniendo. Y la verdad, pues ya ves que en cultura no hay muchos recursos. Entonces hay que estar viendo cómo bajar recursos. Los recursos extranjeros es muy difícil bajarlos cuando eres una institución de gobierno. Entonces ya hay un patronato, que es una asociación civil, que son los que van a poder buscar los recursos en el extranjero, porque no son gobierno. Entonces, bueno, se ha tratado de ir formando y haciendo una planeación estratégica con miras a largo plazo para que pueda seguir funcionando en óptimas condiciones
con los recursos necesarios, porque aquí se bajaron muchos, pero se dio la oportunidad de que también en México, a nivel federal, Conaculta decidieran no hacer museos nuevos en este sexenio, sino fortalecer los ya existentes. Y con la Secretaría de Cultura, ¿no? Sí, creó un programa que se llama PAISE. Y en este programa la Secretaría de Cultura Estatal nos apoyó mucho para participar en las convocatorias y poder tener acceso a esos recursos y hacer todas las restauraciones que se llevaron a cabo durante todo este tiempo para llegar a el año pasado, cumplimos 20 años de haber sido nombrados Patrimonio de la Humanidad. Entonces, llegar a los 20 años con un Cabañas totalmente arreglado, remozado y pues como lo puedes ver, todo limpio, tanto los murales como la cantera, como impermeabilizados todos los techos, las cúpulas, pero todo esto se dio gracias a eso. Limpieza integral, me decías fuera del aire, pues la verdad bastante importante, tanto la cantera como a los mismos murales de... Sí, se bajaron muchos recursos para poder hacer todo esto. Se limpió toda la madera, todas las puertas de madera, las ventanas de madera, todo eso se arreglaron también. Hubo algunas que se cambiaron totalmente, otras nada más se limpiaron. Pero sí está ahorita, creo que está en muy, muy buen estado. Festejando los 20 años, pero como debería de ser. Bombo y platillo, los amigos que nos están escuchando, nos están viendo, dirán, bueno, hay mucho silencio aquí, lo que pasa es que escogimos un día en donde no hay actividad, pero esto en días normales es un hervidero de gente, es un exitazo. Sí, gracias a Dios, sí, la gente lo ha redescubierto y viene mucho. Sobre todo hicimos el Cabañas Niños, esta exposición que hay de niños, que es para niños, y los domingos tenemos cuentacuentos, y el 3 de marzo abrimos otra que se llama Caleidoscopio, que es para niños, también es interactiva para niños, que es reflejo de la que tenemos de acervos del Cabañas. Entonces creo que va a ser muy importante. Hace rato ahí perdido entre los pasillos me encontré un taller de cartonería y de alebrijes. Ya me quería meter yo a tomar clases, pero pues no había nadie ni hablar, pero aquí vamos a seguir transmitiendo lo más valioso de México y vamos a seguir redescubriendo este Instituto Cultural Cabañas de la mano de la licenciada Olga Ramírez Campuzano, directora general del Instituto Cultural Cabañas. En un momento vamos a hablar de José Clemente Orozco y esta Capilla Clementina. ¿Está bien el nombre, Clementina? Pues así le dicen. Así le dicen, ¿no? La capilla. Sí. Si hay una Sixtina, ¿por qué no hay una Clementina? ¿Verdad? ¿No? Sí. Y está preciosa además. Continuamos en un momento más el programa de Fundación ASIR en nuestro 10º aniversario. Seguimos. ¿Qué tal, amigos? Ustedes y nosotros transmitiendo lo más valioso de México. Es el programa de Fundación ASIR. Yo soy Iñaki Manero, platicando con la licenciada Olga Ramírez Campuzano, directora general del Instituto Cultural Cabañas, que amablemente nos invitó aquí a hacer uno de nuestros programas de aniversario por los 10 años de nuestra Fundación ASIR. Recuerda que también vas a poder ver este programa a través de www.fundacionasir.org.mx y en nuestras estaciones hermanas de Grupo ASIR, principalmente 88.9 Noticias, información que sirve, todas las estaciones de Grupo ASIR y en la aplicación de Grupo ASIR si vives en cualquier lugar del universo conocido. Pues estamos en esta capilla que le llaman, ya decíamos en el espacio anterior, la Capilla Clementina, porque fue donde está pues buena parte, dice que lo más importante de la obra de José Clemente Orozco. Tú sabes más, Olga. Yo creo que aquí se podría considerar esta la obra maestra de Orozco por la complejidad incluso y por la variedad de temas que aborda. Pues yo creo que sí, creo que la obra maestra de José Clemente Orozco, sin lugar a dudas, es El hombre de fuego. Sí, empezando, ¿no? Por ahí. Ajá. Sí. Y bueno, todo lo demás que hay aquí, y a todo lo que nos lleva, es una maravilla. Claro que José Clemente Orozco nunca le puso nombre a ninguno de sus murales, porque él decía que eso limitaba al espectador a ver lo que él quería ver, ¿no? Pero bueno, yo sí veo, por ejemplo, en aquel donde está el mar aventando a las carabelas hacia lo desconocido, ¿no? Entonces ese es desde el inicio, o donde está cómo éramos, ¿no? Cómo éramos desde el mundo prehispánico, o aquel donde llega
llega la armadura Ajá. a pelear contra el que traía nada más una espada y un calzón, ¿no? O el del caballo de 2 cabezas, Sí. que era lo que veían las personas que estaban aquí, los habitantes de la Nueva España, digamos. Ujú. La Nueva Galicia, que era cuando donde está veían Guadalajara. llegar a los caballos en su Ajá. vida habían visto un caballo. Entonces era el equivalente a que nosotros veamos un caballo de 2 cabezas, ¿no? Un ser Con- maravilloso, Sí, fantástico. Sí, con la armadura arriba. Y si tú ves acá, es increíble. Les digo que ya está Robocop desde entonces, ¿no? Sí. Un hombre, una armadura, que ya lo Sí. podemos ver en las imágenes, sentado con una armadura regia, con una espada, ¿no? Un cruzado, digamos, Sí. ¿no? de la Baja Edad Media. Y empezando, no sé, a lo mejor el recorrido lo puedes empezar por cualquier lado. Por ejemplo, hay uno donde está precisamente el obispo Juan Cruz Ruiz de Cabañas, el cual se llama así este lugar, con gente del pueblo, con esta fila de gente del pueblo se convierte en gente sin rostro, Sí, ¿no? sí, sí. Como sí. los olvidados, los sin nombre, A los que él acogió. A los que él acogió. A los Ujú. que él trajo a la Casa de la Misericordia, ¿no? Ujú. Y está como llegaron los frailes con una espada con forma de cruz Ajá. a enseñar el abecedario con sangre. Era muy fuerte Orozco. Sí. Y de este lado es toda la guerra, hace cuenta, toda la sangre. Y del otro lado ves a Cervantes Ujú. y al Greco, que como la cultura te cambia la visión de la vida, ¿no? Te suaviza, ¿no? Y sí. O sea, te dice, sí fue un choque brutal, pero también trajo un lado positivo como es esta fusión. ¿Y cómo escogió a Cervantes y al Greco? Porque ¿Por qué el Greco? ¿Era una de el sus Greco, fuentes de inspiración? porque tenía fallas de vista Eso como él. dice la leyenda, Sí. exacto. Ajá. Y Cervantes porque también era manco, como él. Claro, el manco de Entonces, sí. Lepanto, el hombre Sí. con una falla en la vista. Y eran los dos con los que él se identificaba, ¿no? Y Miguel Ángel Bonarotti, creo que también había leído por ahí que tenía cierta afinidad con él. Bueno, no en balde, pues la creación Sí. de esto, Hizo ¿no? su capilla, ¿no? Sí. de estos Sí. frescos. Y ya nos platicabas, reunirse y aprovechando también la maestría de los grandes muralistas de México, el doctor Atl, también Diego Rivera, y estaba... Y Siqueiros. Y Siqueiros, David Alfaro De Siqueiros. hecho, aquí arriba, Ajá. en El Hombre de Fuego, tú ves a Siqueiros es el viento, Sí, la tierra es Rivera. sí, Hasta llegó. El agua es el doctor Atl. sí, claro, por agua, sí. Y él es el fuego, ¿no? Porque no tiene una mano. Pero ya en papel protagónico, ¿no? Él en Sí, medio. él es el mero como, mero. como Dios Padre, ¿no? Casi, Sí. casi, de la Capilla Sixtina. Porque además, sí, yo creo que sí es el mero mero, pues la verdad. Sí, no es porque sea No es de- porque de estemos Jalisco, aquí, pero- pero sí, bueno, a mí me encanta. Me encanta, creo que fue un hombre maravilloso. Y cuando lo conoces más, te digo, en la interactiva que tenemos, de Si Sí. yo fuera Orozco, esa donde te Sí, subiste que es preciosa esa interactiva. y ahí ves las fotos, hay unas fotografías preciosas en esa, porque hay una fotografía donde están los tres, Orozco, Sí. Rivera y Siqueiros, Y Siqueiros, ujú. riéndose. Sí. Que, digo, es dificilísimo encontrar una de Orozco riendo, sonriendo. No sonreía Era un hombre mucho. difícil. Pues eso dicen, pero en esa se ve muy afable. Y ves al doctor Atl, que es otro jalisciense maravilloso, sí, sí. que además todos se fueron a México. Digo, el doctor Atl y Orozco se fueron para allá. Y te comentaba que el doctor Atl, Gerardo Murillo, fue el que los convenció de irse a estudiar a Europa. Y creo que eso les dio una visión muy distinta a los tres, ¿no? Mucho más abierta. Sí, para poder traernos algo diferente. Ellos venían de esta generación que nace con la revolución en los años, finales de los años 20, en los años 30, adquieren este compromiso social, ¿no? De esta intelectualidad de izquierda que renovó a México, Sí, ¿no? definitivamente. De los cuales salieron, pues bueno, desde Frida Kahlo, desde Tina Modotti, escritores, en fin, fue una revolución en las artes y en la cultura en México. Sí,
Sí, bueno, y con un Vasconcelos guiándonos Con un a Vasconcelos, todos, pues claro, bueno, por supuesto. fue una maravilla, ¿no? Pero sí, a mí me impresiona mucho ver todo lo que nos enseña en estos murales, todo lo que te hace el meditar y ver lo grandes que somos, ¿no? Cuando tú entras aquí te das cuenta de que y ves a los extranjeros, se mueren y se quedan tan impresionados y te sientes muy orgulloso, te da identidad, te da orgullo. Creo que es muy importante, por eso yo sí le agradezco muchísimo al gobierno del estado todo el apoyo que nos ha dado en todo momento, para poder tener el Cabañas en óptimas condiciones, porque son de los espacios que te hacen sentirte orgulloso de ser mexicano, ¿no? Que los quieres presumir, les digo, es la sala de Jalisco, ¿no? Cuando tú tienes invitados en tu casa, abres la sala, ¿no? En casa de mis papás así era el asunto, no toquen la sala porque es para los invitados. Y le pones plastiquito a los asientos. ¿No? Así es el Cabañas. El Cabañas, todo mundo tiene que traer a sus invitados al Cabañas. Esa es la casa porque es lo México. más importante, ¿no? Lo más bonito que hay. Y la verdad, tenerlo en estas condiciones sí es muy satisfactorio. En condiciones óptimas. ¿Cómo acepta José Clemente Orozco el trabajar, el intervenir en esta capilla? ¿Cómo lo convencieron? Pues mira, yo creo que el gobernador Everardo Topete fue muy inteligente porque así quitaba la idea de que se volviera a usar como centro religioso otra vez, ¿no? A pesar de las leyes de reforma y a pesar de ya la separación iglesia-estado, no vaya a ser la de malas. ¿Verdad? ¿No? Nunca sabes porque cambian los sexenios y cambian también los intereses y bueno, esto ya queda, ¿no? Queda para siempre. Aún siendo todavía un centro de asistencia social. Sí, en aquel entonces, durante muchos años, desde el 39 hasta el 80, siguió, a mí me tocó venir aquí a conocerlo y a verlo cuando todavía había niños, ¿no? Y mucha gente venía y se enamoraba y se atravesaba a apoyar a los niños. Entonces yo creo que el paso que sigue es el poder hacer este espacio autosustentable, que todavía nos falta mucho porque el presupuesto es muy bajo, pero si logramos hacerlo autosustentable, entonces podríamos, lo que queda de ingresos, donarlo al Hogar Cabañas, para que siguiera atendiendo a los niños y no perdiera su razón de ser. Y que continuara con esta tradición y con este nombre, ¿no? Que este museo también hubiera un presupuesto para poder atender a estos niños y se siguiera justificando esta labor histórica del Centro Cabañas. Sí, yo creo que ese es el camino a seguir. Sí, que todas las exposiciones y todo lo que se haga aquí sea para lograr la autosustentabilidad y el poder apoyar el Hogar Cabañas y a los niños, ¿no? Y aquí el que los niños sigan enamorándose de la cultura para que sean los niños nuestra principal razón de ser. Y porque un niño que toma un pincel es un niño que ya no va a tomar una pistola. Así es, ¿no? Que no va a salir a la calle, que no va a usar droga, difícilmente, ¿verdad? Que va a tener otro motivo para expresar sus sentimientos, a lo mejor sentimientos de alegría, de tristeza o de resentimiento, ¿no? Pero los va a expresar de una manera como lo expresó José Clemente Orozco, finalmente. Claro. Toda esta idea social, toda esta idea igualitaria, toda esta idea socialista, toda esta idea de rechazo a todos estos aparatos capitalistas de explotación del obrero, todo lo que él pensaba en su época, lo viene a expresar de esta forma. Entonces es muy importante que los niños tomen a las artes plásticas como una manera de expresión de lo que ellos están sintiendo. Finalmente el graffiti es eso, ¿no? El graffiti callejero. Claro, ¿no? Claro. Pero claro, bien manejado y bien estructurado y bien encaminado, porque supongo que también hay grandes especialistas aquí en este museo, ¿no? Que llevan a los niños de la mano por estos caminos. Claro, por supuesto, sí, y hacemos concursos incluso. En noviembre es el cumpleaños de Orozco, porque él nació el 23 de noviembre. Y entonces para estas fechas hacemos un concurso de Pinto Orozco, ¿no? Y
y los niños entran y cada vez recibimos más niños que participan y exponemos sus obras en una sala. Al principio decíamos, bueno, a los ganadores. No, pues es que todos son ganadores porque cada quien expresa lo mejor de él, ¿no? Entonces exponemos todas. Y vienen todos con sus familias a verse expuestos en una sala. Es muy bonito. Una obra verdaderamente monumental. No se quede nada más con este recinto. Hay que recorrer toda la casa, hay que recorrer todo el Instituto Cultural Cabañas. Aquí, por ejemplo, en esta capilla, en un espacio pues relativamente pequeño para la cantidad de cosas que hay, para la cantidad de información pictórica que puedes obtener, tienes toda la historia y todo el choque cultural entre Europa y América explicado desde la perspectiva, desde la cosmogonía de José Clemente Orozco, las figuras más representativas, los momentos sociales más impactantes de nuestro país, hasta que él la terminó, que fue en los años 30, ¿no? Más o menos del 39, y para terminar con esta maravilla que yo voy a terminar con tortícolis, pero no me importa, ¿no? Este hombre en llamas de Orozco, los grandes maestros también de la pintura en México, del muralismo también representados, es sobrecogedor. No es lo mismo que lo vean en fotografías, a los amigos que están escuchando, dense una vuelta, los amigos de Guadalajara que no lo conozcan, ¿no? Porque pasa lo mismo en la Ciudad de México, tampoco sabemos lo que tenemos, sí. ¿No? Y los amigos del interior de la República, dense una escapada aquí a Guadalajara, la van a pasar extraordinariamente bien. ¿Cuánto tiempo hay que dedicarle a este museo, a esta casa? Ay, pues yo creo que mínimo, yo me vendría a las 10 de la mañana, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, y te tomas un cafecito en la cafetería. O háganlo 2 días, vénganse un fin de semana, exacto, ¿no? Pero para sí, que lo puedas digerir. Denle tiempo, porque vale la pena revisarlo poco a poco, caminarlo y disfrutarlo, porque si vas muy rápido no disfrutas lo mismo. Y esta sensación de tranquilidad extraordinaria, ¿es de martes a domingo? De martes a domingo, todos los días de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Pues aquí en el Instituto Cultural Cabañas, como siempre, licenciada Olga Ramírez Campuzano, directora general del Instituto Cultural Cabañas, gracias por tu gentileza, por tu hospitalidad. Muchas gracias, Iñaki, por este programa que tienen tan maravilloso y por permitirnos llevar esto a todo el público para que vengan, para que nos visiten y para que se sientan muy orgullosos de ser mexicanos. Sin duda alguna. Gracias por ser nuestra guía, nuestra Beatriz en el Instituto Cultural Cabañas. Muchas gracias, Olga. Gracias a ti, Iñaki. Gracias. Transmitiendo lo más valioso de México desde el Instituto Cultural Cabañas en Guadalajara, Jalisco, nuestros programas especiales. 10 años de Fundación ASIR, transmitiendo lo más valioso de México. Continuamos. Grupo ASIR presentó el programa de Fundación ASIR. Transmitimos lo más valioso de México.